Mecanismos de evolución. ¿Qué es la evolución biológica? Es el proceso continuo de transformaciones de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones y que se ve reflejado en las frecuencias alélicas de una población. Recordemos que las frecuencias alélicas son las que presenta cada individuo o cada población dependiendo de la cantidad de alelos que se presenten en la misma. ¿Qué son los mecanismos de evolución? Se conoce como mecanismos de evolución a varios procesos a través de los cuales se produce el cambio evolutivo, debido a que ocasionan cambios en las frecuencias de los genes de los individuos de las poblaciones. Selección natural. Es el mecanismo más conocido de todos y el que Charles Darwin describió para explicar su teoría de la evolución. Los individuos de una población con variabilidad se adaptan mejor a su entorno, tienen más probabilidades de sobrevivir, reproducirse y tener descendencia. Esta, naturalmente, hereda los genes de sus progenitores, así como los rasgos que los caracterizan. Por el contrario, los individuos que no se adaptan al entorno son menos propensos de sobrevivir, reproducirse y transmitir sus genes, lo cual quiere decir que los más aptos siempre van a ser los que van a sobrevivir contra los que no se adapten al medio ambiente. Darwin expuso que la selección natural es el principal mecanismo que conduce a la evolución de los seres vivos. Hablemos ahora de la deriva génica. Para entender esto hay que saber que un alelo es una de las formas alternativas que un solo gen puede tener. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a los genes que representan al fenotipo de un chicharito que propuso Mendel, y recordemos que hay alelos, por ejemplo, de color amarillo para el gen que codifica para el color amarillo y un gen recesivo, en este caso, para que codifica para el color verde. Ahora bien, la deriva génica ocurre cuando una población tiene un pequeño tamaño y la frecuencia de alelos varía por azar, por eventos que no están relacionados con la adaptación o algún proceso genético mayor. Esto ocasiona que algunos alelos se pierdan o que otros predominen y que queden fijados en la población. Por ejemplo, imaginemos que en una isla pequeña y aislada llega un grupo de 50 colonos de piel oscura y se asienta prósperamente ahí. Los descendientes de los colonos tendrán la mayor parte de las características de sus ancestros y la población tendrá poca variabilidad genética. Esto no implica la adaptación a su entorno ni la competencia con otros individuos, ya que hipotéticamente no llegan personas de otras partes del mundo, entonces la población tiende a tener piel oscura por deriva génica. Y veamos. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de Australia o de alguna de las Islas Galápagos, donde por deriva se rompió este pedazo, se separó este pedazo de la Tierra. Y entonces se fueron o migraron volando, por ejemplo, algunas aves, y se quedaron aquí. Eso ya no importó. ¿Cuáles eran? No importa, eso fue por azar. Y entonces aquí las aves, o como en este caso las personas, solo van a tener ciertas características, pero justamente por azar, o sea, es por deriva génica, no porque haya habido un proceso evolutivo mayor. Bueno, la selección natural y deriva génica no ocurren a menos que exista variabilidad genética en una población. ¿Qué quiere decir esto? Que los individuos presenten aspectos que los diferencien unos de otros en cuestión de formas, tamaños, colores, etc. O sea, imaginemos, por ejemplo, los caracoles y podemos pensar que hay de diferentes formas, tamaños, colores, y eso los hace diferentes unos de otros. Y esto habla de la variabilidad de los genes que existen en esa población. Mutación. Son cambios permanentes en el material genético que son visibles cuando los descendientes de individuos tienen características diferentes a los de los progenitores. Las causas de las mutaciones están relacionadas con errores durante la división o la reproducción celular o con el contacto de agentes químicos y la radiación. Un gen que ha mutado puede conseguir una nueva función, pero también existen posibilidades de que el individuo presente efectos adversos, como hemos visto anteriormente. Esto último está vinculado con la modificación de la proteína del gen que mutó.
Entonces, por ejemplo, nosotros podemos pensar que puede haber algún gen que haya mutado y que sea beneficioso para el individuo al adaptarse al ambiente, pero esto generalmente no pasa, es muy raro. Por ejemplo, se ha visto que algunos murciélagos albinos se han podido adaptar siempre y cuando las condiciones del entorno cambien a que ellos no se vean. Por ejemplo, en la Revolución Industrial, en el siglo XIX, cuando se empezó a liberar mucho hollín de las casas por esto de las máquinas de vapor, etcétera, se podían camuflajear bien los murciélagos albinos y los otros, los que eran grises o negros, se podían ver y la gente los mataba. Pero esto no siempre pasa, o sea, no siempre las mutaciones pueden ser beneficiosas para la población. Flujo génico o migración. Se le conoce también como flujo de genes y consiste en la transferencia de genes de una población a otra. En este caso, puede suceder que los individuos de una población se trasladen a otra región con una población y se reproduzcan con los individuos de esta, lo que resultaría en el cambio de las frecuencias de los alelos y nuevas variantes genéticas de la población. Y bueno, por ejemplo, aquí podemos pensar justamente en el caso de los latinos que se quieren pasar acá con los güeritos de acá de Estados Unidos y lo que hacen es empezar a migrar. Migran. La población original supuestamente era de solo gente de piel blanca. Pero cuando empiezan a migrar, con el tiempo, el resultado es que ya hay un montón de mezcla de genes que tiene que ver con toda esta gente que ha migrado. Por eso es que ahora la población de Estados Unidos tiene una cantidad de personas con genes que proceden de diferentes países, sobre todo de Latinoamérica. Y entonces esto se ve reflejado en el cambio de las frecuencias de las poblaciones. Veamos un ejercicio. Una cepa bacteriana, Escherichia coli, fue tratada con ampicilina y se obtuvo el 90% de eficacia. Se cultivaron 2 generaciones más de la cepa y que quedó después de la aplicación del antibiótico. Se aplicó nuevamente ampicilina, pero solo se obtuvo el 50% de eficacia. En la siguiente generación de esta cepa bacteriana se aplica ampicilina y se obtiene un 10% de eficacia. ¿Qué ocurrió tanto en el caso de las bacterias como en el caso del antibiótico? ¿Qué mecanismo de evolución está actuando? Veamos. Sustenta tu respuesta. Veamos. Entonces, antes de la selección teníamos estas bacterias de todos colores. Podíamos ver rojas, anaranjadas, amarillas. Se procede a la aplicación del antibiótico. Y entonces las bacterias única y exclusivamente que sobreviven son las más resistentes. No es que se hicieran más fuertes, no, ya eran resistentes de entrada. Lo único que hizo el antibiótico fue seleccionar a las más fuertes. Las más débiles, que son las amarillas y anaranjadas, se murieron. Solo sobreviven las rojas o las anaranjadas oscuro. Y bueno, estas mismas van a poder dividirse, reproducirse y tener descendencia. Obviamente, la siguiente generación de bacterias va a ser resistente al antibiótico. No es que el antibiótico haya perdido eficacia o que las bacterias se hicieran más fuertes. No, simple y sencillamente el antibiótico seleccionó a las más fuertes. Por eso se llama selección natural. Y entonces este mecanismo es selección natural. Y vamos a ver un caso, un ejemplo de selección natural. Y bueno, aquí hay, por ejemplo, puede haber una mutación que cree variación y bueno, las mutaciones desfavorables pues son eliminadas y las favorables dejan mayor descendencia. Y por ejemplo, el caso de los escarabajos de la hojarasca tienen colores similares a las hojas secas camuflajándose mejor. La selección natural es la responsable. Entonces aquí podemos ver a las aves comiéndose a los escarabajitos verdes porque son más fáciles de ver que los que son de color cafecito, que se parecen más a las hojas secas. Ajá, y esto pueden transcurrir muchas generaciones de escarabajos hasta que definitivamente, como ya se comieron todos los verdes, y bueno, los verdes pues ya muertos ya no pueden tener hijitos, entonces los que van a sobrevivir y tener hijitos son los amarillitos. Tipos de especiación. Podemos ver que existe la especiación simpátrica. Consiste en que en distintas poblaciones de una misma especie que ocupan un mismo territorio se diversifican debido a los mecanismos de aislamiento que cumplen las mismas barreras la misma función que las barreras geográficas.
Y veamos, un ejemplo particular es el de estas abejitas. Inicialmente tenemos una especie simple de abejitas. Las vamos a empezar a alimentar a una parte con almidón y la otra parte con maltosa. Las que empiezan a comer almidón inclusive se empiezan a poner más amarillitas después de más de 8 o más generaciones. Y las que comen maltosa se van a empezar a ver también un poco más oscuritas, de tal manera que pasando estas 8 o más generaciones, se van a poder reproducir entre ellas solo las que comieron almidón y solo las que comieron maltosa, pero entre ellas ya no. ¿Por qué? Porque existe una separación de especies. Ajá, o intercruzamiento. O sea, aquí ya no hay una unión. O sea, ya que hubo una separación de especies y también de reproducción. Especiación alopátrica, también llamada especiación geográfica, consiste en la separación geográfica de poblaciones que comparten un acervo genético común, pero que, sometidas a diferentes condiciones ambientales, han evolucionado independientemente hasta generar nuevas especies. La barrera puede ser geográfica o ecológica. La separación entre poblaciones puede ser debido a migración o extinción de las poblaciones situadas en posiciones geográficas intermedias o mediada por sucesos geológicos. Es el mecanismo de especiación más extendido entre los vertebrados. Y aquí esto lo pudimos haber visto en el video de Darwin que vimos de Construyendo una teoría. Vimos que primero estaba la tierra firme, digamos, y se empezaron a separar pedazos de la tierra formando islas, lo cual diversificó a las especies que se quedaron en la isla de manera diferente a las que se quedaron en tierra. Inclusive hubo diversificación entre las diferentes islas, entonces al final descubrimos que había diferentes especies formadas porque cada isla tenía condiciones diferentes y cada población de organismos se iba adaptando a esas condiciones. Bueno, vamos a ver los ejemplos de especiación alopátrica que acabamos de ver ahorita. Tenemos aquí unos ratoncitos y aquí está un río. Por azares del destino, algún cambio geológico, algún terremoto, se mueve el cauce del río y cambia y hace una separación entre estos ratoncitos. Con el paso del tiempo, de muchísimas generaciones, los ratoncitos de este lado siguen siendo blancos y los de acá ya se vuelven un poquito cafecitos. Pasan más generaciones, más tiempo, y aunque los juntemos después ya se vuelven especies distintas, justamente por esta separación geográfica. Ahora, en la especiación simpátrica ocurre algo parecido, pero por una cuestión ecológica. Tenemos aquí a los ratoncitos igual, que se están alimentando de estas matitas. Con el paso del tiempo crecen por ahí algunos árboles frutales y como hay mucha competencia por las matitas, estos ratoncitos de aquí dicen, ay no, pues yo mejor me voy a comer las frutitas de este árbol. Y se empiezan a comer las frutitas de este árbol de tal manera que solo se empiezan a especializar a comerse las frutitas del árbol y empiezan a cambiar. Con el tiempo, estos que comen las frutitas del árbol se convierten en otra especie y difieren de los que comen las matitas. Entonces aquí hay una especiación de tipo simpátrica que es debido a cuestiones ecológicas, no a barrera geográfica. Gracias.